Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos alegra muchísimo tenerlo aquí en este tiempo de enseñanza de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar con las lecciones del libro que hoy tenemos para nuestro estudio. Y vamos a estar en la lección número 2. Y el título de este mensaje es Guerras de Exterminio. Si usted no tiene todavía su guía, recuerde con nuestra hermana Lili Rocha, ahí usted la puede conseguir. Ella es nuestra directora de la escuela dominical. Reciba también un cordial saludo de nuestros pastores Daniel y Bernarda Collazo. Así que vamos a irnos directamente a lo que es la verdad central. La verdad central dice: Dios nos habilita para vivir victoriosamente sobre el mal. Y el versículo clave que estaremos mirando se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hoy, hermano, vamos a estar aprendiendo de pasajes de las Escrituras un poco difíciles, que a veces se nos hace a nosotros poder entenderlos. Hoy vamos a estar viendo, por ejemplo, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que destruir por completo a las naciones que ocupaban la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Hermano querido, yo quiero que usted entienda que muchas veces Dios actúa de maneras que nosotros tal vez no las vamos a entender. No las vamos a entender en nuestra limitada manera de pensar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios ilimitado. Sus caminos y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, hermano. Así que póngase eso en su mente cada vez que estudie usted las Sagradas Escrituras y encuentre versículos que usted no pueda interpretarlos. Las normas de combate que Dios dio al pueblo de Israel a veces difieren de lo que nosotros podríamos esperar, hermano, ¿sí? A veces las instrucciones son un poco duras, son instrucciones severas las que Dios da algunas veces. Y hay razones por qué Dios las dio en ese tiempo al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver esas razones y las consecuencias de no obedecer el mandato que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Algunas de estas partes son difíciles para nosotros y al mismo tiempo desafiantes, lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Cómo un Dios santo, va a dirigir a un pueblo, a su pueblo, a matar a ciertos enemigos. Y no solo a matarlos, hermano, sino a destruirlos completamente. Estas porciones son especialmente difíciles para nosotros, los cristianos, hermano. Que nuestras creencias están basadas en la ética del Nuevo Testamento, de amar al enemigo, así como Jesucristo nos los enseñó, así como Jesucristo nos los modeló y lo dijo, lo puso plasmado en las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, cuando se confrontan los pasajes en esta lección de hoy con las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo de amar al enemigo, percibimos una aparente contradicción en cuanto a ello. Lo que el Dios del Antiguo Testamento ordenó puede parecer fuera de lugar con lo que Dios Padre revelado en el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros. Entonces, el estudio de hoy, hermano, arrojará mucha luz para que nosotros podamos entender esas aparentes contradicciones. Y nos vamos a ir directamente a la parte número 1 de la enseñanza que tenemos aquí en nuestra guía. Y la parte número 1 dice: mandato para tales guerras. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú.
versículo número 2, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no aparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y así es la relación que se presenta ahí en esta parte de las Escrituras, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, Dios les dio instrucciones de aniquilar completamente a quienes vivían ahí, a los moradores de esa tierra. Este mandato, hermano, parece duro. No hay duda que Dios tuvo buenas razones para dar estas órdenes, para dar estas instrucciones al pueblo de Israel. Entonces, en Deuteronomio, hermano, Deuteronomio es un libro que nos proporciona un contexto histórico. Y entonces vamos a ser enseñados a través de las Sagradas Escrituras acerca de lo que Dios dijo, lo que Dios nos va a enseñar y cómo nosotros como hijos de Dios debemos también nosotros caminar en este mundo lleno de problemas y de situaciones adversas que se presentan cada día en nuestro diario caminar. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hermano, y Dios los estaba instruyendo sobre lo que debían hacer cuando llegaran allí. Lo que le dijo a Moisés puede sonar un poco duro, un poco aterrador, por decirlo así. Le dijo, las destruirás del todo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 dice, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Dios advirtió al pueblo de Israel, hermano, que no se asociaran con ellos, que no hicieran alianza con los moradores de esa tierra. Dios estaba preparando para expulsar las tribus cananeas debido a su maldad que había en ellos, y al mismo tiempo, hermano, juzgarlas por todo lo que ellos estaban haciendo. Dios, hermano, le dijo al pueblo de Israel, y fue específico, dice, no tendrás alianzas con ellos. Incluso tu hijo no tendrá, no se unirá a las mujeres de esos lugares. En Éxodo capítulo 34, 16 dice, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Eso era lo que iba a pasar si los hijos de Israel se aparentaban con esa clase de personas que vivían en esos lugares, que al mismo tiempo de que ellos cometieran esa alianza, estaban dándole la espalda al Dios Todopoderoso. Si ellos lo hacían, ciertamente inducirían a Israel a apartarse del Dios Santo, hermano, a desobedecer sus leyes y provocar su enfado e ira sobre su propio pueblo. Entonces, hermanos, surgen preguntas al leer estos pasajes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios fue tan severo? ¿Por qué Dios fue tan duro? ¿Qué estaba tratando de lograr Dios? ¿Qué estaba preveniendo o de qué los estaba protegiendo el Señor? El contexto de estos pasajes y la historia más amplia de Israel nos da una respuesta a nosotros parcial. Leemos acerca de la maldad que había en esos moradores de esa tierra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, nos habla ahí y nos dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios las haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Sí, era por la impiedad por lo que ellos practicaban y por lo que estaban haciendo. En este momento el pueblo cananeo, conocido como los amorreos, en el libro de Génesis, había alcanzado, hermano, un nivel inimaginable de corrupción moral y espiritual. Adoración a ídolos. La idolatría se había expandido, que incluía sacrificios a niños, a dioses paganos, sodomía, bestialidad y otras prácticas, hermanos, que solo, hermanos, no pueden ser descritas. No las describe el Señor, únicamente las pone como abominaciones delante de Dios. Mire, Levíticos 18, versículo 25,
Dice, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que more entre vosotros. Dios, hermano, quería que su pueblo no se mezclara con esas naciones, porque las consecuencias, hermano, iban a ser desastrosas cuando ellos cometieran ese acto de querer aliarse con ellos. Era tan malvado, pero tan malvados los moradores de esa tierra, hermano, que Dios decidió aniquilarlos por completo. Dios le dio órdenes a Moisés para que lo hiciera. Y Moisés exhortó al pueblo a llevar a cabo esa directiva de Dios. En Deuteronomio 7:16 dice así: y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Deuteronomio 7:18 dice: no tengas temor de ellos. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Dios está hablando con Moisés y le está diciendo el poder que hay en él, de Dios. Así que ellos no iban a estar solos, sino que Dios iba a estar con ellos. Moisés tenía que llevar a cabo esa orden. Si no lo hacía, hermano, ciertamente serían seducidos por la gente de la tierra para servir a otros dioses. Esto incurría en el juicio de Dios sobre ellos. Lo que estaba en juego para la supervivencia espiritual de Israel y su condición de pueblo de Dios, de llevar a la salvación a todas las naciones del mundo. Recuerden que el pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios, promesa que se le había dado a su patriarca, a Abraham. Y ellos tenían que cumplir esa promesa. Si bien Dios no nos llama hoy en día, hermano, no nos llama hoy en día a eliminar a las personas, a eliminar a las ciudades, a eliminar a las culturas del día de hoy, sí Dios espera que nosotros eliminemos de nuestra vida las fuentes de la seducción espiritual. Hoy en día muchas personas quieren vivir lo más cerca del pecado, quieren convivir con el mundo, quieren hacer las cosas que el mundo hace. Pero Dios, hermano, nos llama a que nosotros mejor nos acerquemos a Él. Porque cuando nosotros nos acercamos al Dios Todopoderoso, Él nos dará la victoria a nosotros. Cuando usted y yo, hermano, nos unimos a Dios, cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, nunca seremos influenciados por las cosas negativas de este mundo. Dios quiere que usted y yo nos conservemos y nos paremos firmes, llenos de convicción en el Dios de la creación al cual usted y yo hemos creído. El juicio que Israel impondría a sus enemigos tenía un efecto práctico vital. Estaban eliminando, la fuente de seducción espiritual hacia la idolatría. Tal idolatría demandaría, hermano, el juicio de Dios sobre su propio pueblo, como el juicio que vendría sobre los cananeos. El pueblo de Dios ni siquiera debería traer artefactos, dice la Escritura, ni siquiera debería traer artefactos paganos a su casa. Si ellos lo hacían, Israel compartiría el destino de aquellos que habían participado este pecado y por lo tanto estaban destinados también ¿a qué? A la destrucción. Igualmente ellos, el pueblo de Israel. Mire, qué tremendo, hermano. Yo sé que usted quiere vivir una vida victoriosa. Y Dios nos da la clave para que nosotros vivamos en su bendición. Para que nosotros vivamos una vida llena de victoria en medio de todas las adversidades que puedan venir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo cumplir su palabra en nuestra vida. No contaminándonos con las cosas que el mundo nos ofrece. Entonces, vamos a pasar a la parte número 2. Sí, vamos a pasar entonces a la parte número 2. Y dice, ejecución de tales guerras. En esta parte de la enseñanza, Dios ordena, hermano, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y hoy se lleva a cabo lo que Dios le había pedido que hicieran. Y ellos sí destruyen parte, pero no cumplen
con todo lo que Dios le había dicho. Y al mismo tiempo, hermano, Dios hace también excepciones. Dios es soberano y Él puede intervenir, hermano. Y Él puede cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Así que hoy vamos a pasar entonces a este punto. Destrucción o ejecución de tales guerras, perdón. En Números 31, versículo 1 en adelante, Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas que después serán recogidos a tu pueblo. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todos los varones. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus hijos y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Hermano querido, nosotros como seres humanos a menudo encontramos excepciones a las leyes de Dios. Sin embargo, solo Dios puede hacer excepciones. Él es el único. Nosotros únicamente debemos de seguir sus instrucciones. Debemos de seguir sus mandamientos. A menudo esas excepciones obedecen a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y Dios lo puede hacer, le decía, porque Él es soberano y Él es Dios. Estas escrituras que vamos a estar leyendo nos enseñan dos cosas importantes acerca de la directiva de Dios de destruir por completo a los pueblos específicos en el territorio en el cual el pueblo de Israel tenía que poseer. Primero, Israel no cumplió, hermano, no cumplió con el mandamiento o con el mandato de eliminar completamente a los enemigos que tenía por delante. Y por no haber cumplido, hermano, ellos tenían que pasar diferentes situaciones difíciles. ¿Sabe? Segunda cosa, la orden inicial fue mitigada con limitaciones o excepciones que conocemos en revelaciones posteriores. ¿Sabe? Que a Moisés se le ordenó, se le dio una orden, hermano, de ejecutar una venganza total sobre los madianitas. Cuando revisamos los antecedentes, descubrimos en Números 25 que los israelitas cedieron a la idolatría. Y esa idolatría, hermano, involucraba inmoralidad sexual. Leemos nosotros en Números a un israelita llamado Zimri. Trajo descaradamente a una mujer de los madianitas y la trajo al campamento. Y cuando la trajo, hermano, la trajo a ojos de todo el pueblo, aún desafiando a los líderes judíos que se encontraban en ese lugar. Pero había una persona llamada Finis, en Números 25:6. Ese hombre era nieto de Aarón. Él miró todo eso, pero cuando él lo miró, él fue y agarró una lanza y se dirigió hacia donde estaban ellos dos para eliminarlos. Dicen las Sagradas Escrituras que él mató a las dos personas de un solo golpe. Hermano, Dios ya había empezado a enviar juicio sobre el pueblo de Israel por Israel no haber asumido la orden que Dios le había dado. Este hombre, Fines, me enseña a mí que cuando nosotros somos enfrentados o cuando miramos que hay gente, aún cristianos, creyentes, que están cometiendo cosas, que están haciendo cosas fuera de lo que nosotros creemos, debemos nosotros de hablar y no quedarnos callados, hermano, porque debemos defender con celo de Dios las cosas que son de Dios, y tenemos nosotros que luchar por conservar nuestra integridad en esta tierra, llenarnos de total convicción en aquellos que usted y yo hemos creído. ¿Para qué? Para que nosotros permanezcamos firmes en medio de todas estas situaciones que a veces vienen a querer influenciar nuestra vida. Esto también lo encontramos, hermano, en las Sagradas Escrituras, cosas que sucedieron tan graves, pero hubo gente como Nehemías, hubo gente como muchos personajes de la Biblia que se pararon siempre firmes y no sucumbir ante todas esas situaciones que ellos pudieron enfrentar. Ahora, hermano, cuando Dios
actúa, a veces nos sorprende a nosotros. Dios hizo algo. Dijo, ok, maten a todos, pero también no maten a las mujeres que no han tenido relaciones sexuales con hombres. Dios hizo excepción. Dijo, aparten esta gente. Igual lo hizo ¿con quién? Con Rahab. Recuerde que Dios mandó al pueblo de Israel que destruyera Jericó. Mas sin embargo Dios hizo excepción a esa orden que le había dado. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios, hermano, cuando mira un corazón humilde, cuando mira un corazón que agrade a Él, Él va a hacer excepción, hermano. Él no nos va a destruir. Cuando uno busca a Dios con humildad, cuando uno hace las cosas correctamente bien, Dios obra a favor de nosotros. Lo hizo con Rahab y lo hizo con las mujeres de esos pueblos que Él dijo que no las mataran, sino que las tomaran como esclavas. Nuestro Dios, hermano, es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios es pero tan grande y tan inmensa, hermano, que cada día la extiende para cada uno de nosotros. Si fuera por nuestros actos, si fuera por lo que nosotros hacemos, nosotros ya estuviéramos consumidos por el fuego de Dios. Pero la misericordia de Dios nos hace que todavía permanezcamos nosotros aquí. Hubo una obediencia parcial en el pueblo de Israel, hermano. Volviendo al tema, la desobediencia parcial es pero tan desagradable para Dios como la desobediencia total. Y quizá aún más, nadie puede agradar a Dios sin una obediencia total. Dios ordenó a los israelitas que destruyeran totalmente a las tribus cananeas, pero no obedecieron. Ellos intentaron de diferentes niveles de éxito sobre los cananeos, pero al final terminaron conviviendo con ellos en la tierra y sometiéndose a trabajos forzados. Si leemos ahí unos pasajes en Jueces capítulo 1, 27 al 35, que no los vamos a leer porque el tiempo no nos va a alcanzar. Dios, hermano, Él dio órdenes específicas y el pueblo no las cumplió. Y por no cumplirlas, Él vivió atado al lazo del cazador. Él vivió, el pueblo de Israel, sometido a trabajos forzados, dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por no cumplir la ordenanza. Josué 23:13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mire qué tremendo, hermano, perder la bendición por no ejecutar una orden en su totalidad. Dios no expulsaría ahora a esas naciones. En cambio, Israel sufriría las consecuencias devastadoras. El paganismo de la tierra le sería tropezadero a ellos. Al igual que la historia de Saúl. Recuerde que Saúl, cuando en el tiempo que tenía que destruir a los amalecitas, usted ya sabe la historia, lo que Saúl hizo, perdonar el ganado y todo eso y traerlo y no matar aún al rey y todas esas cosas que él hizo. Y él únicamente quiso que justificar lo que él había hecho. ¿Sí? Una obediencia parcial puede traer graves consecuencias a nuestra vida. Es mejor que nosotros obedezcamos a Dios en totalidad al mandamiento que Dios nos da a nosotros. Vamos a pasar al siguiente punto, al tercer punto o la tercera parte. Dice una perspectiva cristiana. Una perspectiva cristiana. Ojalá y nos alcance el tiempo para terminar de desarrollar esto y sería muy bueno que lo hiciéramos. Promesas en medio de la tribulación. Las guerras, hermano, que los israelitas, las guerras que el pueblo judío vivió y los habitantes anteriores de la tierra prometida, con los habitantes de esa tierra. Esas guerras que ellos vivieron estaban destinadas a cumplir la promesa de Dios a Abraham, de que sus descendientes poseerían la tierra prometida.
Las guerras en el mundo de hoy, querido hermano, están también relacionadas con las promesas de Dios para nosotros, su pueblo. En Mateo 24, Jesús prometió que las guerras y las pruebas vendrían antes del cumplimiento final de su promesa de volver a su pueblo. La iglesia, nuestra respuesta a estos sucesos. Permanecer fieles o abandonar nuestra fe determinará nuestro destino final. Jesús preparó a sus discípulos, hermanos, para vivir y ministrar en medio de un mundo violento, en medio de un mundo caído, lleno de caos, donde las buenas nuevas del evangelio encontrarían oyentes hostiles que vendrían a vituperiarnos, a golpearnos, a lastimarnos. Hoy en día está sucediendo esas cosas. Todas esas cosas suceden en este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque las verdades y los valores del reino de Dios siempre estarán en conflictos, siempre estarán en desacuerdo con lo que el mundo presenta. Sí, hermano, porque nosotros practicamos una vida en la cual mostramos las virtudes de un Dios santo. Mas, sin embargo, hermano, el mundo está lleno de tinieblas, el mundo está lleno de pecado y ellos quieren seguir en su pecado. Pero usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios para transformar este mundo caído. No importa lo que nosotros pasemos, hermano. ¿Sí? Vendrán situaciones difíciles a nuestra vida. Pasaremos tal vez vituperio. Tal vez nos golpearán, pero no vamos a dejar de compartir las buenas nuevas de salvación. Este mundo es un mundo caído, hermano. Este mundo es un mundo de maldad en el cual nosotros no tenemos que hacer alianza con ellos, únicamente para compartirles el mensaje de salvación. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, la persona, hermano, que no quiere pelear, la persona que quiere hacer alianza con las cosas que el mundo hace, definitivamente está en contra de Dios y deja de ser amigo de Dios, porque se hace amigo del mundo. En su discurso del tiempo del fin, Jesucristo describió un mundo envuelto en un conflicto global, pero sus discípulos no deberían tener temor. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Nunca más tener temor, sino seguir adelante, lleno de convicción y de seguridad de que nuestro Dios está con nosotros. Y eso, hermano, el temor se disipa cuando usted entiende las promesas y las verdades que están plasmadas en la palabra de Dios. Cuando sabemos lo que viene adelante, cuando sabemos lo que hay escrito para nosotros, todo temor se disipa. Y Jesús le dice a su pueblo que cuando escuchen las guerras y rumores de guerras, es solo el comienzo. En Mateo 24, versículo 6, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La tribulación, hermano, que se avecina a este mundo caído, costará muchas vidas. Algunos sufrirán la muerte a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La adversidad será tan severa que muchos abandonarán su fe y se volverán al mundo. Muchos, hermanos, estarán, hermano, volviendo atrás, volviéndose en contra de las enseñanzas que han recibido, engañados por falsos profetas. Hoy en día se han levantado un montón de situaciones, doctrinas, falsas doctrinas, que vienen enseñando cosas que están fuera de lo que son la verdad, que es la palabra de Dios. Así que tenemos que aprender nosotros, hermano. Jesús también nos dio una promesa tranquilizadora, hermano, en medio de este mundo lleno de tinieblas. Pero Él dijo estas cosas: el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces nosotros debemos de agarrarnos de la poderosa palabra de Dios, permanecer firmes, hermano,
permanecer llenos del amor de Dios, permanecer llenos de su palabra, nosotros podemos llegar a ser victoriosos. Así que le animo para que nos agarremos fuertemente de la mano de Dios. Estas promesas, hermano, que Dios le dio al pueblo de Israel, que Dios nos dio, perdón, a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Esas promesas que nos dio se expanden en Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Antes de delegar la gran comisión a sus discípulos, Jesús le dijo que irían en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, aquel que tiene toda autoridad, aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesucristo teníamos que ir, que ellos tenían que ir. Además, a medida de que nosotros los creyentes vayamos en el mundo haciendo discípulos a todas las naciones, Él también nos prometió que estaría presente con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros debemos aprender, hermano, a saber llevar el mensaje de salvación. Y no importa la adversidad que venga, porque Dios prometió estar con nosotros. ¿Qué conducta usted y yo debemos de tener entonces en medio de las tribulaciones que puedan venir a nuestra vida? Si bien las guerras entre las naciones son una realidad y aumentarán a medida, hermano, que nos acerquemos a la segunda venida del Mesías, nosotros los creyentes estaremos librando batallas, estaremos librando guerras espirituales todos los días, hermano. Estas son guerras que nosotros libramos por nuestras propias almas. Dios nos da consejos prácticos. Pablo habla y nos dice a nosotros que nosotros sigamos adelante, hermano, que no desmayemos. Nosotros tenemos una guerra, una batalla espiritual. En esta batalla, hermano, que nosotros libramos, nosotros necesitamos salir victoriosos. Pablo, en su epístola a los Romanos, instruyó al pueblo de Dios a cómo comportarse en medio de esta batalla, a cómo comportarse en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones que venían. Pablo habló y dio muchas enseñanzas. Él dijo, no se debe pagar mal por mal, sino confiar a que Dios será su vengador. En cambio, la responsabilidad es responder humildemente con bondad. Romanos 12, 17 dice, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo que hablan, lo que decía el apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo, hermano, no únicamente se estaba enfocando principalmente en el trato entre nosotros los creyentes, es claro que su intención era que entendiéramos que sus instrucciones se aplicaban a la conducta hacia todos y cada persona. Esta filosofía de vida, tal vez poco práctica o tal vez poco realista, es poco realista que parezca, hermano, perdón, es realmente el hecho de que usted y yo estamos imitando a Jesucristo con todo lo que nosotros hacemos. Y eso, hermano, nosotros debemos de practicarlo en nuestra vida. Somos usted y yo llamados a andar así como Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Sí? No tenemos lucha contra sangre y carne, hermano. No, la guerra no es con las personas, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo los llama a los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad.
Como nuestra batalla, hermano, es espiritual, nuestras armas deben de ser armas adecuadas para poder pelear esta batalla. Pablo enumeró lo que constituye la armadura de Dios, que cuando la vistamos, que cuando nosotros la usemos, orando en todo tiempo, con vigilancia, nos asegura la victoria espiritual que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Al cristiano no se le promete, hermano, que va a vivir una vida libre de tentación, que va a vivir una vida libre de problemas, pero sin embargo se nos promete que Dios nos dará lo que nosotros, hermano, necesitamos para resistir las pruebas y las tribulaciones que puedan venir, más bien que inevitablemente vendrán a nuestra vida, porque son parte de la vida, van a venir a nuestra vida, pero en Cristo Jesús nosotros somos más que victoriosos. Amén. Las guerras entonces, hermano, es una realidad de la vida. Dios tenía en mente los intereses de su pueblo y su plan cuando ordenó a los israelitas que destruyeran a aquellos que los iban a alejar de la devoción y el compromiso inquebrantable que tenían que tener hacia Él. Dios dio una orden que ellos la siguieran adelante. Las guerras de hoy son parte del plan de Dios también. Conforme Él prepara la tierra para la segunda venida del Hijo de Dios, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, usted y yo, como cristianos, involucrados en diferentes tipos de guerra, hermano, debemos nosotros saber que tenemos que pelear la buena batalla. Es una guerra espiritual que tendrá consecuencias eternas, hermano. Nosotros como cristianos estamos involucrados en esta batalla. Y mientras usted permanezca firme, cuando yo permanezca firme, tendré entonces esta batalla ganada, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Y vamos a llegar y vamos a recibir nuestras coronas. Al igual que las guerras de los israelitas, los enemigos contra los que ellos luchaban buscaban alejarnos de Él, pero Dios mismo nos proporciona las armas que necesitamos para salir nosotros victoriosos en medio de un mundo lleno de problemas, en medio de un mundo atribulado, en medio de un mundo lleno de tinieblas. Nosotros saldremos victoriosos. Que Dios me los bendiga, hermano. Espero que este mensaje este estudio haya sido de bendición para su vida. Y que Dios nos dé a nosotros la fortaleza para continuar adelante en este camino que nos lleva a la eternidad. Que Dios le bendiga y nos miramos hasta la próxima. Amén.